Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la libertad que tenemos y por el Espíritu Santo para leer tu palabra. Gracias, te pedimos que nos dirijas y que nos enseñes de ella cómo aplicarla a nuestra vida para hacer tu voluntad y para agradarte y disfrutar esa clase de vida que has preparado para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una esperanza de restauración en Isaías 35, 1 al 10, y vamos a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que es en Cristo. Entonces, todo lo que dice el Antiguo Testamento, si uno pone cuidado y se pone a leer toda la Biblia, uno va a ver que todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Y ese personaje es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el mensaje para nosotros. Esperanza de restauración en Cristo. Quiero iniciar explicando la esperanza. Es el estado de ánimo que surge cuando se aprecia como alcanzable lo que se desea y produce confianza, ilusión, optimismo, paz. Cuando alguien tiene esperanza, pues se siente diferente, totalmente diferente y de manera agradable si no tenemos esperanza. Inclusive la palabra "estás desesperado" quiere decir que no tienes paz. Y hasta se le dice tranquilízate tantito. Pues la esperanza es lo contrario. Hay confianza, hay ilusión, hay optimismo y hay paz. Y podemos dormir a gusto. Bueno, podemos descansar. En las Escrituras se habla con frecuencia de la esperanza anhelada de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Esto nos lleva a la siguiente palabra: produce restauración. Cuando tenemos fe en Jesucristo, hay una restauración en nuestra vida al recuperar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado que tenía antes del pecado. Restaurar es cuando se cae un objeto de porcelana, algo que se quebra y se hace pedacitos. Muchas personas optan usar la escoba, el recogedor y tirarlo a la basura y compran otro. Pero hay personas más cuidadosas que levantan cada pedacito y lo vuelven a juntar. Y cuando lo vuelven a juntar y le hacen la reparación necesaria, eso se llama restauración. Restauraron el objeto quebrado. Y miren lo que vino a hacer Satanás. Vino a hurtar, matar y destruir. Él no junta nada. Él te va a destruir si tú te dejas, si tú lo escuchas, si tú lo sigues, y no te va a juntar nada. Te va a hacer pedazos. Si es posible, te va a pisotear. Hay que escuchar eso. Pero ¿quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Él vino a buscar y salvar, diríamos restaurar, todo lo que nos hemos perdido. Y no hay entre nosotros uno que no haya cometido un pecado que ofenda a Dios y que nos haga merecer la condenación eterna. El que aparenta ser más santito, cuídate de él. El que aparenta ser inocente, cuídate de él. Porque el culpable sí tiene salvación. El que se considera inocente no tiene salvación, porque Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Entonces, entre nosotros estamos aquí animados a que Jesucristo nos restaure. Todos caímos en alguna vez, en alguna situación, que destruimos lo que Dios quería que hiciéramos. Y le causamos vergüenza y dolor a Dios, porque dice: yo no te hice para que hicieras eso. Pero Dios nos ama y nos envía a su Hijo Jesucristo para restaurarnos. Y en eso tenemos que tener mucha esperanza. Todos los sentimientos de culpa ya no van a existir en mí. Cuando yo voy a Cristo, Él me va a restaurar y yo ya la culpa que yo tenía, por la cual no podía dormir o vivir a gusto, Cristo la toma y la carga en la cruz y me libera de ello. Entonces hoy comparto la esperanza de restauración perfecta de la creación de Dios
porque esta se perdió, se oscureció, la creación se contaminó y se descompuso a causa del pecado en el cielo. Léanlo en su casa, Ezequiel 18, 14 al 18, y en el huerto de Edén, Génesis 3. El pecado se inicia desarrollando en el cielo con uno de los arcángeles, más un querubín, que se revela. Y continúa con Adán y Eva, y eso hay que pensarlo muy bien. Dios no hizo las cosas como están ahora, porque a diario escuchamos numerosas noticias tristes, desgarradoras, de todo tipo. Noticias personales. Una persona decidió quitarse la vida. Una persona está haciendo cosas indebidas y duelen. También situaciones familiares, donde toda la familia empieza a resquebrajarse, a destruirse, a separarse y empieza a haber dolor. O uno escucha comentarios, por ejemplo, cualquier cosa, nos separamos, nos divorciamos, yo no quiero vivir contigo, y no le encuentran esperanza a su vida. Qué triste, ¿no? Pero así es. También escuchamos noticias sociales. En la sociedad cada día se pervierte más el asunto y la corrupción ahí está presente. En la sociedad a lo malo se le llama bueno y a lo bueno le dicen malo. Las cuestiones también tristes políticas, donde hay fraudes, hay mentira, hay cosas terribles, donde algunos gobiernan para someter a otros. Las situaciones ambientales que están dándose en el mundo entero, como podemos ver los terremotos, los huracanes, las inundaciones, las sequías, todo eso está pasando. ¿Y qué podemos hacer? Pues aguantar. Pero hoy vamos a hablar más de la restauración que se espera. También hay situaciones como religiosas, ahí tiene que restaurarse el aspecto de la corrupción en la religión, donde todo es por dinero, hay abuso y hay situaciones de engaño dentro de las religiones. Y ninguna está exenta de eso, porque todas las religiones, todas, están dirigidas por hombres y a veces ignoran el mensaje de Dios y el Espíritu Santo y se corrompen también. Y luego podemos ver entonces todo lo que se llama violencia a mano armada, donde te quitan lo que tienes o asaltan tu casa, los homicidios, todas las perversiones sexuales y las guerras que están pasando en el mundo entero, el fanatismo y muchas otras cosas más. Entonces el mensaje de hoy es para tener esperanza de que todo esto se va a restaurar. Aunque estamos viendo esto, no es sano estar viendo las noticias y pura mala noticia, y pura mala noticia, y pura mala noticia, y estamos hasta nerviosos. Algunos hasta han escrito y han dicho que es mejor no tener hijos, lo cual no es de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué van a ver mis hijos? Pues si tienes a Cristo, van a ver algo bueno y empieza contigo. Entonces, vamos a ir viendo Isaías capítulo 35 y vamos a leer verso 1 y 2 y vamos a hacer como un resumen breve de lo que quiere decir ahí. Isaías 35, 1 y 2 dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El capítulo 34 de Isaías es el inicio de una profecía donde Dios va a dominar a los enemigos del pueblo de Dios. Cuando se escribe esto, se pensaba solamente en el pueblo hebreo, en los judíos. Pero aquí la esperanza es que el desierto y la soledad se alegrará. ¿Qué quiere decir? Que no habrá ya más desierto. Lo que estaba desolado se va a alegrar, va a haber algo maravilloso como es agua abundante, habrá florecimiento de algo que no existía en ese lugar desértico por estar seco. Y cuando dice Líbano, Carmelo y Sarón,
son los lugares más fértiles, más bonitos de Israel. Es algo que se tiene y no se compara con el desierto. Pero aquí dice que se alegrará también grandemente esas hermosuras en todo el desierto. Va a cambiar todo. Bueno, esto ocurrió parcialmente después del 14 de mayo de 1948, cuando Israel es reconocido como nación, y entonces Israel se puso a trabajar intensamente en la restauración de la tierra para tener siembra y cosecha en el desierto. Logró un gran progreso, pero la verdadera y completa esperanza de restauración vendrá de parte de Dios. Quiero que noten algo. Israel, cuando tiene el poder, cuando dice ya soy nación, y muchos países se ponen en contra, pero otros países lo defienden, entonces Israel se torna una nación respetada. ¿Por qué no estaba en su pueblo? Porque acuérdense que habían sido exilados, llevados cautivos a Siria y después a Babilonia. Y su historia es una historia de esclavitud a causa de su pecado. No quisieron obedecer a Dios y todos fueron expatriados. ¿Qué pasó también con el Holocausto? Los judíos huyeron o los ayudaron a salvar su vida de aquella Alemania nazi. ¿Qué pasa? En 1948 Israel se vuelve su ciudad, su país de reposo, de descanso, y se esfuerzan. Miren que se esfuerzan y hacen toda la tecnología necesaria para que el desierto se vuelva tierra fértil. Hay que tener cuidado, porque algunos ponen su vista en una restauración terrenal. Con su dinero, con sus habilidades, creen que la felicidad va a estar aquí en la tierra y que nunca se va a pasar. La Biblia nos dice eso. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Entonces, yo tengo que aprender que la restauración no tiene que ser así como literal en este tiempo, sino que es futura también. Ahora lo esperamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vendrá de parte de Dios. Isaías 3 y 4 dicen: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Para qué sirve estas palabras? Para que los que están deprimidos, desanimados de la vida, ¿para qué vivo? ¿Qué caso tiene? ¿Puros problemas? Ya mi familia, ya la sociedad, ya el mundo. ¿Qué es eso? ¿Para qué existo? No. Dice que los que estén cansados y sus rodillas ya débiles, inseguras, se afirmen. ¿En qué se van a fortalecer? En que Dios mismo vendrá y nos salvará. Y dice, ¿y eso cómo va a ser? Pues vamos a ver el pasaje de Mateo 1, 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, gracias, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que se había dicho se está cumpliendo. Dios iba a venir a salvarnos. Y dice aquí que Jesús tendría el nombre de, Jesús o el Hijo de Dios nació por el Espíritu Santo de María, Jesús significa Salvador. Y luego que Jesús tiene otro nombre que se llama Emmanuel y que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios mismo vino a salvarnos. Y cuando viene Cristo,
Cuando viene Cristo, ahí está el cumplimiento. Estamos viendo cómo si hay esperanza de restauración. No tienes que estar desesperado. No tienes que decir que si fracasaste en alguna cosa en la vida o te pasó algo que te dolió mucho, hay esperanza que Dios te restaure. Porque a eso vino, a salvar. Dios está con nosotros. Isaías 35, 5 y 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vamos a ver cómo se cumple esto en Lucas 7, 18 al 23. Y ese cumplimiento nos da mucha esperanza que aunque estemos caídos, estemos lastimados por el pecado que hicimos, Cristo nos puede restaurar. Dice ahí: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En ese momento hizo también una respuesta. Dijo: haced saber, vayan y háganse saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lo que dice Isaías se cumple en Jesús. Entonces, imagínense si tenemos esperanza de restauración. Así me digan que no sirvo para nada, así me acusen de todo lo que me acusen. Yo no puedo evitar las consecuencias del pecado que hice. No puedo evitarlo, pero sí puedo evitar la condenación eterna. Y puedo decir: Señor Jesús, restáurame, porque mi vida se hizo pedazos. Porque terminé con esto, terminé con aquello, y quiero tener tu esperanza. Y él dice: vamos a ver. Mira, fíjate, yo sano. Y ahí está, lo que dijo el profeta Isaías se cumplió en Jesucristo cabalmente. Isaías 35, 7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Bueno, quiero que consideremos un poquito lo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, el desierto. Y el desierto es amplio. Los que van de viaje y atraviesan los desiertos de nuestro país pueden notar que hay mucho lugar sin construir. Pero no era solamente eso, sino las fieras que existían ahí, eran su hábitat, serpientes, todos los animales. Yo no he ido, no conozco mucho, pero aquí dice la Biblia chacales, ¿verdad? Tantos animales como leones. Y todo eso tenían que cuidarse ellos al viajar en el desierto. Entonces el desierto va a dejar de ser peligroso. Y en ese desierto va a haber mucha agua, se convertirá en estanque. Y lo seco será como manantiales de agua. Ahora, llevémonos a la parte personal. En realidad, algunos nos hemos portado como, voy a decirlo así, como víboras peligrosas. Cuídate de este que es tremendo. Mira, si te descuidas, te la aplica. Así fuimos muchos de nosotros. Con lo que ha sido, con el dinero, con las diversiones malas, con las mujeres, con el juego. Fuimos peligrosos. Y éramos personas desérticas donde nadie quería acercarse porque no había nada
más que maldad la que podían acercar y sacar de nosotros. Pero Dios dice, tu vida va a cambiar. Si tú tienes esperanza en mí, Jesucristo, te voy a restaurar. ¿Y qué dice la Biblia en Juan 7, 37 y 38? Fíjense lo que dice. Ese corazón seco y malo que teníamos, peligroso. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, o sea, está seco, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Habrá abundante agua, pero será un agua que brota, que sana, que ayuda. No vas a volver a tener sed. No más va a crecer en ti la maldad. Porque con esa agua de vida, ahí dice, te dará vida. Si tú aceptas a Jesús, estarás viviendo la vida que Él ha prosperado prometido para nosotros, que es vida en abundancia. Entonces algunas personas te dicen, oiga, qué feliz se ve. Oiga, qué bien se ve. Oiga, ¿cómo puede usted a esa edad hacer tantas cosas? Y te lo vas a decir, porque Cristo vive en mí. Él es la causa de mi vida. Él me restauró cuando yo estaba seco y sufriendo por mis problemas. De ahí la importancia de compartir el Evangelio a muchas personas que viven secos, viven sin esperanza en el mundo. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me quedo al final diciendo la parte, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No depende de tu conocimiento, de tu inteligencia personal, de tus estudios, de tus habilidades. No, aunque seas torpe, no te vas a salir del camino. Sin embargo, habrá personas muy estudiadas, muy sabias en su propio criterio, que no entrarán al camino porque desprecian a Jesús. Se sienten grandes, pero si no aceptan a Jesús, no van a estar ni en el camino. Y aquel que es humilde, sencillo, aunque sea muy estudiado y aunque sea rico, porque puede ser rico y estudiado, pero poner su confianza en Dios totalmente, no en las riquezas ni en su conocimiento, Dios lo va a guiar en ese camino de santidad. Quiero que veamos lo que hace Dios en 1 Corintios 6:11. Es Dios el que hace esto. Y esto eran algunos. Bueno, pásale al 10. 6:10. ¿Por qué? Porque para que ustedes entiendan, dice que algunas de nosotros venimos de este trasfondo de vida. Y el trasfondo de vida no es una vida sencillo, una vida santa, es una vida echada a perder. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán al reino de Dios. Y en el verso 9 dice, ni los que se echan con varones, ni todos aquellos que hacen maldad. Eso éramos algunos. Ahora sí vámonos al 11, dice, eso éramos antes. Quiere decir que ya no lo somos. Un cristiano verdadero ya no vive eso. Ya ha sido lavado. Ha sido santificado para caminar en ese camino de santidad. Hemos sido justificados para que al entrar a la presencia de Dios no sea por nuestras obras, sino por lo que Cristo pagó en la cruz. Esa es su justicia, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién te puede cambiar? Solo Cristo. Este templo no cambia a nadie. Entran, escuchan, pero es el Espíritu Santo el que te tiene que cambiar a ti. Atiéndelo.
Escucha su voz, no lo endurezcas. No endurezcas tu corazón. Sé sensible y haz lo que tienes que hacer. Él dice, yo te lavo. Y ustedes saben el versículo de Juan 14:6. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, yo soy el camino de santidad. Porque para llegar al Padre, solo Él es santo. Él santifica. Entonces, si alguien quiere irse por una religión o por una serie de conocimientos teológicos que se alejan de la verdad de Cristo, olvídense. No van a llegar al cielo. Entonces, el mensaje de Dios es que Él nos quiere restaurar y nos quiere la esperanza para que tú ya no vivas gastando tu vida en el pecado. Vamos a ver, por último, Isaías 35, 9 y 10. Dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. En ese camino de santidad no va a haber peligros como leones, fieras que subirán por él. Y los redimidos vamos a caminar seguros. Dice el verso 10, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Una persona que recibe a Cristo en su corazón, que decide seguirlo, va a tener, dice aquí, alegría y gozo perpetuo, o sea, gozo eterno. Entonces, podría decirlo así como pareciera exagerado, pero se podrá morir riendo de gozo, que va a estar con el Señor en su presencia y que deja esta vida pasajera, temporal y llena de fieras y va a un lugar santo, sin ningún problema, sin ningún riesgo. Eso Pablo lo traduce así, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces yo no tengo por qué estar descuidando mi vida espiritual porque otros no quieren. Yo tengo que cuidarme a mí mismo. Y la gente que me ve a mí y que escucha por qué Dios me ha cambiado, tendrá que tomar la decisión si quiere cambiar o seguir igual. Engañando a otros y engañándose a sí mismo y cosechando toda la maldad que sufrió. Entonces, dice aquí, volverán, está en futuro, no es ahorita, no es ahorita, todavía no es. Ahorita nos toca esforzarnos y confiar en el Señor para que cada día nos restaure. El gozo y la alegría por la salvación eterna es el futuro del pueblo de Dios, porque aún hay dolor, sufrimiento y muerte por las guerras en muchas partes del mundo. Esta restauración de la que dice, volverán a Sión cantando, será cuando Cristo regrese en su segunda venida, para la cual no hay fecha. Cuando alguien diga, Cristo viene en el 2028, no le hagan caso. Muchos han puesto fechas y se han equivocado porque el día y la hora Dios nos la dio a conocer para que nosotros podamos vivir todos los días preparados, haciendo su voluntad. No hay día para que cada día lo estés viviendo como si hoy llegara. ¿Cristo vendrá hoy? No sé, por hoy estoy haciendo su voluntad, apartándome de la maldad y dejando que Cristo restaure mi corazón dañado. Hay personas que no abandonan su pecado y todavía viven en él. ¿Por qué viven en él? Porque su pecado los acusa y lo cultivan. Hermanos, estar en Cristo es ser una nueva criatura y ya no vivir el pasado. Gracias a Dios por los que dicen, mi vida no tenía esperanza, yo viví mal, destruí mucho, me destruyeron, pero ahora en Cristo tengo restauración, que inició ahora y un día voy a estar en la eternidad con Él. Gracias a Dios por ellos. En Cristo, conclusión, tenemos una esperanza segura
de restauración total, estando con Él por la eternidad y que ha iniciado ya ahora al creer en Él. Jesús no quiso que dejáramos de entender que ahora no es el tiempo. Ahora no estamos totalmente con Él. Fíjense lo que dice Juan 14, 1 y 3. También habla de afirmaciones y del futuro de esas afirmaciones. Dice, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, les prepararé otro lugar y vendré otra vez. Ahí está, vendré otra vez. En el futuro, vendré y los tomaré. En el futuro, yo vendré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermano, yo tengo que cuidar mi relación con Cristo y esa relación con Cristo debe cambiar mi vida. Si la relación con Cristo no cambia mi vida, estoy equivocado. Si yo no puedo abandonar el pecado y toda la maldad que implica eso, no me he convertido. Hay que entenderlo. Y no es aquí que vengas a ser como los israelitas que se esforzaron en hacer del desierto un lugar fértil y lo lograron. Pero los bombardeos han acabado con mucho de eso. La restauración que Dios quiere hacer es eterna. Cuando estemos con Él, vamos a estar en la casa de su Padre. Y ahí va a ser todo nuevo. Nos ponemos de pie, oramos. Si tú sientes en tu corazón que has dejado de obedecer, que estás viviendo una vida con problemas, necesitas a Cristo. Necesitas decirle a Cristo, yo quiero que me restaures. Yo quiero vivir con esperanza de tu salvación. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque ella es la que nos alienta a creer en Jesucristo, a arrepentirnos y a disfrutar la vida eterna desde ahora por el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que nos hables al corazón y que permitamos que Él actúe en nosotros y nosotros podamos poner la atención y las fuerzas necesarias para vivir como te agrada. Te lo suplicamos y te damos gracias porque tú lo vas a hacer en nombre de Jesucristo. Amén.